Como maestro y como investigador es un placer contar con alumnos de altísima calidad. En esta oportunidad me acompaña Fernanda Godínez, una extraordinaria estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos atrás el Ateneo Fuente, la prepa o el bachillerato más antiguo que tiene el país. Nos da mucho orgullo esto en la facultad y en la universidad. Y estamos en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Grisel Godínez Varela, soy alumna de la Facultad de Jurisprudencia de séptimo semestre y hoy, en el Día de la Independencia de México, 16 de septiembre, estoy enfrente del edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila para agradecer al Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica por la invitación a participar en su Congreso Internacional de Teletrabajo. También agradezco al ingeniero Salvador Hernández Vélez, quien es rector de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, y también a mi queridísimo doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, quien es mi mentor y quien me invitó a participar en esta ponencia. Producto de esta pandemia, en unas conversaciones de pasillo de manera informal, me encuentro con Fernanda y me comenta que deberíamos trabajar una investigación sobre lo que estaba ocurriendo con el tercero, quinto y séptimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia. Misma situación que pasó con toda la universidad. En este sentido era preguntarnos qué había pasado con los alumnos que ya en su tercer semestre nunca habían tenido clases presenciales. Los de quinto semestre que los agarró el COVID en su tercer semestre y los de séptimo semestre que habían visto más de la mitad de estos semestres de manera presencial y pasaban directamente a la virtualidad. Evidentemente desde las voces, las percepciones, las necesidades propias de la familia, alumnos, maestros y comunidad educativa, quisimos explorar en esta investigación cuáles fueron los momentos de quiebre, de pérdida, de ganancias y de mejora producto de la pandemia. De esto es ver un poco cómo la ruptura de políticas públicas nos invitó a improvisar y a tratar de responder a necesidades básicas que era educación de calidad, conectividad, tiempos, atenciones y todas las necesidades que muestran los estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. A inicios del 2020, el mundo se conmocionó por un nuevo reto. Este fue la pandemia COVID-19. Todo lo que conocíamos como normal desapareció. Hubo un quiebre en todo lo social. En este sentido, la educación no se quedó atrás. Tuvimos que hallar una nueva manera de continuar con la educación a distancia. En ese sentido, derivó en un quiebre educativo que a la vez tuvo un impacto en una ruptura de políticas públicas en el sentido educativo. Saludos a todas y todos los que nos acompañan. Durante los siguientes minutos, Fernanda Godínez y Juan Carlos Centeno Maldonado estaremos explicando un estudio comparativo sobre el quiebre educativo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila de México sobre el producto de la pandemia COVID-19. En este Congreso Internacional de Teletrabajo del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, hemos decidido trabajar sobre el subeje académico, retos para las universidades del futuro en materia de cobertura de la educación superior mediada por computadora y el rol del estudiante o del estudiantado en la educación a distancia. Sin embargo, esta investigación nos ha llevado a trabajar directamente sobre la estructura educativa que tiene nuestra universidad, nuestra facultad, y la forma como los docentes, catedráticos, investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila y en especial de la Facultad de Jurisprudencia tuvimos que asumir el reto. Por lo tanto, nos permitimos presentar una visión desde un académico que es parte del claustro de docente de la universidad y de la facultad, y la visión de un estudiante, en este caso Fernanda, quien cursa el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho. El objetivo general será documentar el quiebre educativo experimentado en la licenciatura de Derecho, producto de la pandemia, para el análisis de la calidad académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Las premisas que van a cerrar
Esta unidad de análisis es Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de México. Son 3 poblaciones de estudios, 3 fenómenos de resultados educativos diferentes, que sería el tercero, quinto y séptimo semestre de la facultad, de los estudiantes de esta facultad. Es un estudio comparativo de estas 3 generaciones y sus resultados académicos, y no solo por las calificaciones finales, sino también por las experiencias y participaciones con las y los catedráticos respectivos, y una unidad de análisis que va a ser la transición de estudiantes de la presencialidad a la virtualidad del modelo híbrido. Comenzando con un abordaje de política pública, las políticas públicas se asumen como un proceso que enlaza hechos, actividades y momentos de intervención en un espacio público orientado al bien común que impacta en la vida de los ciudadanos. En este transcurso del proceso se dan negociaciones y toma de decisiones entre los actores involucrados. Sin embargo, tendremos que aclarar que durante la pandemia del COVID-19 nos vimos completamente rebasados por un problema público. Era un problema público de carácter global, de carácter regional y de carácter local, al cual tenía que hacerle frente el Ejecutivo Federal, tenía que hacerlo la Gobernación del Estado y por lo tanto activar el modelo educativo de la universidad para sortear este gran hecatombe que se había presentado, que tenía que ver con cómo impactaba directamente el COVID al sistema educativo superior en México, en el caso de nuestro estudio. Por ello, las políticas públicas son las acciones de la política y como tales aspiran a transformar intencionalmente la realidad. Sin embargo, nuestra realidad ya estaba transformada, entonces nuestro problema era cómo reencauzar lo que se conocía normatividad o normalidad, que realmente no estaba ocurriendo y nos la quitaron de la noche a la mañana. La principal vocación de una política pública es modelar una realidad imperfecta, intentando que se acerque a una visión idealizada. Las políticas públicas son, en definitiva, las armas con las que la política pretende hacer efectiva sus promesas. Entonces, ¿qué podía prometer directamente nuestros gobernantes? Vacunación, políticas de sanidad, políticas de prevención, y los grandes problemas más grandes era la afectación del sistema de salud, tanto público como privado, del sistema educativo y del sistema laboral, porque el impacto iba a ser en las familias, en los estudiantes y en el proceso educativo que se seguía. Por lo tanto, pensar en un tipo de enfoque de políticas públicas pudiera ser el enfoque incrementalista o un enfoque de shock. Evidentemente nos encontrábamos desarmados frente a la pandemia, pero podemos recordar que las políticas públicas, como producto del sistema político, impactan de diversas maneras el sistema social en el cual se ejecutan. Según Lindblom, se pueden concebir desde 2 paradigmas, uno de carácter incrementalista, que es paso a paso, y uno de carácter de shock. El problema en el caso que nos planteamos es que cuando aparece de forma abismal el problema del COVID, realmente presenta en la sociedad coahuilense y en toda la sociedad mexicana un gran reto, que era cómo reconducir el país, y en este caso era cómo reconducir el sistema educativo. Entonces, fue un shock que recibimos, pero no podíamos atacar con una política incrementalista, evidentemente tenía que ser una política de shock. El primero se realiza mediante una transición paulatina y ajustes constantes para el logro de metas planteadas, el tiempo no lo daba, y el segundo, el de shock, es el de ruptura y de alto impacto, el cual supone un cambio violento y repentino con su aplicación, un cambio de la estructura. Ambos esquemas presentan fortalezas y debilidades, pero el punto no era, sino que la condición y la realidad superaba a la forma de presentar, diseñar y ejecutar una política pública. Por lo tanto, una condición de shock mundial obligaba un abordaje de carácter de shock para una política pública, en este caso
educativa. Dice en este caso Lindblom que yo sostengo que al salir de paso o el incrementalismo, como se llama comúnmente, es y debe ser el método usual de la toma de decisiones en política pública. Sin embargo, más allá de mi posición, se debe más bien al hecho que normalmente no son posibles ni la revolución ni el cambio drástico, ni siquiera grandes pasos planeados con todo cuidado. Seríamos claros en decir que aquí lo que se tuvo fue que improvisar. Y evidentemente no había tiempo sino para tratar de resolver. Por lo tanto, un proceso incrementalista no, yo diría que fueron políticas públicas de ensayo y de error, y a lo largo del proceso se fue aprendiendo. No había tiempo para incrementalismo, sino para resolución de la situación. El campo educativo es uno de los ámbitos por excelencia para el diseño y el estudio de políticas públicas en cuanto a la formación de ciudadanos. Al definir los objetivos de la educación, la organización del sistema educativo y las líneas de acción a seguir. El Estado mexicano se comprometió ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional a garantizar universalmente el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad, y esto tenemos que remontarnos al 2011 con toda la reforma en materia de derechos humanos. Para hacer efectivo este compromiso, todos los días se toman decisiones de política pública y se promueven acciones que, por una parte, mantienen en funcionamiento el sistema educativo del país y por otra van transformando. Y estas son en condiciones normales, pero las condiciones anormales o fuera de la normalidad o anómicas que pudimos recibir del COVID nos llevó evidentemente a trabajar de una forma repentina. En un pequeño periodo lo que conocíamos como normal cambió por completo, debido a la emergencia sanitaria frente al SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Transformamos nuestro estilo de vida cotidiano y actividades productivas. Ahora teníamos y tenemos que hacer un reto: cómo resolver, atacar y controlar la pandemia derivada del COVID-19 para minimizar su impacto en todos los subsistemas sociales. En nuestro caso, el subsistema educativo significó el origen de nuevos métodos de enseñanza a distancia que permitieran continuar con la educación formal. La UNESCO estima que el 90% de la comunidad estudiantil a nivel mundial se vio afectada a causa del COVID-19, lo que representa que más de 1.500 millones de alumnos se encuentran confinados en sus hogares en 165 países. Además señala que el brote del COVID-19 no solo es un problema de gran magnitud para la salud, sino también para la educación, que ha sido a lo que nos hemos abocado en esta investigación. Los retos para los sistemas educativos nacionales son complejos, los contextos disímiles y las disparidades sociales acentuadas. Continuamos con esta línea de investigación y ahora sí vamos a abordar cómo lo enfocamos, cómo lo aterrizamos. En este sentido, yo como estudiante, como alumna de la Facultad de Jurisprudencia de séptimo semestre, también me tocó formar parte de eso, y de esto se trata esta línea de investigación. Nuestro estudio se realizó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente en nosotros, en las y los estudiantes que estamos cursando tanto tercer semestre, quinto semestre y séptimo semestre. ¿Por qué elegimos estas poblaciones? Bueno, elegimos estas poblaciones de estudio debido a que son tres diferentes generaciones que vivieron de tres maneras diferentes este cambio, este enfoque de shock debido a la pandemia COVID en el sentido educativo. Cómo vivieron sus experiencias y cómo fue su transición de una modalidad presencial a una modalidad totalmente virtual. Estuvimos preparados, cómo lo llevamos a cabo y cómo seguimos trabajando en ello. En este sentido, vamos a mostrar las diferentes opiniones y experiencias por las que transitamos de esta educación presencial, en línea y ahora a una modalidad híbrida. Como lo había mencionado, el primer enfoque de nuestra población de estudio son los alumnos de tercer semestre, de séptimo semestre, perdón. Ellas y ellos tuvieron la oportunidad de vivir 3,5 semestres presenciales en la Facultad de Jurisprudencia. Nosotros, en nuestro caso, mi generación, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo
3,5 semestres presenciales. En este sentido pudimos estar más cercano a nuestros docentes, tener lo que es un examen oral presencial, convivir con todos nuestros compañeros de manera presencial, tener amigos, etcétera, etcétera. La segunda es las y los estudiantes de quinto semestre. Ellos tuvieron una transición en cuanto a manera presencial a virtual de un semestre y medio, pudiendo tener algún tipo de bases de adaptación educativa y social. Y la tercera población de estudios son los que actualmente están en tercer semestre. Estas personas no tuvieron ningún tipo de clases presenciales el año pasado, en su primer año de carrera. Ellos y ellas no tuvieron interacciones completas ni con sus compañeros, ni con sus compañeras, ni con sus docentes dentro de la Facultad de Jurisprudencia, dificultando la incidencia académica personalizada. Esta muestra aleatoria simple para nuestra encuesta. ¿Por qué? Porque podíamos procesar así la información obtenida, es decir, con un tipo de muestreo probabilístico que existe. Este procedimiento da a cada elemento de la población un objetivo y a cada posible muestra un tamaño determinado. Todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, pero es así como sacamos una muestra de la totalidad de la población para poder así sacar nuestros resultados. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de muestra? Esta garantiza que a todos los individuos que componen la población blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. ¿Por qué? Porque se hace una elección aleatoria de las personas a las que vamos a utilizar para conocer sus resultados. Esto significa que la probabilidad de selección de un sujeto de estudio X es independiente de la probabilidad que tienen del resto de los sujetos que forman parte de la población blanco. Así que, por lo que seleccionamos muestras para poder estudiar a las diferentes poblaciones de estudio. En la siguiente gráfica de la siguiente diapositiva tenemos un rectángulo, aquí lo ponemos. Tenemos un rectángulo que representa a toda la población. Este es todo nuestro campo de estudio, son nuestros 444 estudiantes en total. Si de ese rectángulo sacamos una muestra, que es el círculo que está dentro del rectángulo, entonces la extraemos y esto es a lo que se llama la muestra. Lo que tenemos aquí, esta es nuestra muestra, esta es nuestra población y esta es la muestra que sacamos de la población. Por lo que, al trabajar con esta muestra, la que tenemos aquí, que sacamos de nuestra población, ya no es necesario trabajar con la totalidad de la población. ¿Por qué? Porque los resultados de este tipo de método dan resultados de buenas estimaciones de las características de la población de estudio. Es decir, al trabajar con esta muestra, vamos a obtener algunas mediciones de las características de esta. Pero la muestra que tenemos obviamente proviene de la población en total. Entonces, si sabemos cómo se comporta la muestra, entonces podemos inferir cómo se comporta la población. De esta manera se tomó la decisión de tomar una muestra aleatoria simple según los resultados de la población de estudio que contestó la encuesta. Es así que de tercer semestre se tomaron a 20 estudiantes, de quinto semestre a 16 estudiantes y de séptimo semestre a 15 estudiantes. Es decir, tuvimos un margen de estudio de la población de 51 estudiantes. La encuesta se realizó y se hizo con 5 segmentos: los datos de identificación, los métodos de enseñanza, la administración educativa, las tecnologías de la información y la calidad educativa docente. En los resultados generales que podemos mostrar tenemos que el 31.4% forma parte del quinto semestre de la población que encuestamos, del 29.4% de séptimo semestre y el 39.2% de tercer semestre. En las edades variaban dependiendo de obviamente cada generación, etcétera, y tuvimos una incidencia más grande en la población de 18 años, continuando con la población de 23 años con un 31.4%, la de 21.6% de 20 años, la de 11.8% con 21 años.
Es así que pasamos a la pregunta de si las clases virtuales fueron iguales, peores o superiores que las presenciales. En este tipo de resultado general nos mencionaron la mayor parte que fueron peores, el 31.4 iguales y muy pocas pensaron y opinan que son superiores. Se cumplieron en su totalidad las horas planificadas para cubrir el semestre. Pues nos gana un 60.8% con un no y un 39.2% con el sí. A su consideración, ¿creen que la Universidad Autónoma de Coahuila estuvo preparada para modalidad virtual? Esta respuesta fue del 78.4% no y 21.6% que sí. A su consideración, ¿creen que la Facultad de Jurisprudencia estuvo preparada para modalidad virtual? El 78.4% no y el 21.6% dijo también que sí. Según su criterio, ¿creen que las y los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia estuvieron preparadas y preparados para la modalidad virtual? La mayoría pensó que no, con un 80.4%. De parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibieron algún tipo de invitación para una capacitación de alguna plataforma virtual. Tuvimos ahí una respuesta dividida en cuanto al no por ciento con el 47.1 y al no por ciento con el 52.9 y el sí con el 47.1. Asistieron a una capacitación, la mayoría no asistió con un 75.5%. Y según su criterio, ¿creen que el cuerpo docente de la Facultad de Jurisprudencia estuvo preparado para la modalidad virtual? La mayoría con un 76.5% opinan que no. Consideran que el cuerpo docente estaba capacitado en metodología de enseñanza mediadas por tecnología. Tenemos un no rotundo con un 82.4%. Y la plataforma oficial de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su mayoría, conocían que era Teams con un 96.1%. La plataforma que utilizaron los docentes fue también en su mayoría Teams con un 78.4%, pero también se repartió con otra y la plataforma Zoom. Si en la población de quinto o séptimo semestre se les hizo la pregunta en cuanto si la exigencia académica del docente cambió de una modalidad presencial a una modalidad virtual, y en este sentido el 46.9% pensó que se mantuvo, el 28.1% pensó que bajó y el 25% considera que subió. Los docentes replicaron las clases presenciales o diseñaron estrategias y contenidos para la modalidad virtual. Hay opinión dividida en cuanto a un 52.9% con la negativa y 47.1% con positivo. Ahora bien, los resultados generales que se pudieron sacar de las muestras tuvieron diferentes opiniones en cuanto al tipo de generación que se estaba preguntando. En este sentido, los resultados de tercer semestre, al principio pensaron, hay que recordar que estas personas no han tenido un semestre completo presencial, no han tenido esta experiencia, cercanía con sus compañeras, compañeros y docentes dentro de la Facultad de Jurisprudencia. Todo lo que han tenido de la carrera se ha desarrollado dentro de una pantalla, y también recordemos que la pandemia ya va a llevar aproximadamente 2 años, entonces tal vez mitad de su preparatoria la hayan llevado también virtual, entonces no han tenido esa cercanía con sus compañeras y compañeros desde que estaban en la preparatoria, ¿no? Estas personas prefieren el modelo de enseñanza en primero presencial, el segundo híbrido y el tercer virtual. Hicieron este ranking dependiendo de qué preferían. También hay opiniones divididas en cuanto al modelo educativo virtual de la Facultad de Jurisprudencia, porque consideran que es deficiente, que los docentes no están preparados para usar estas plataformas, que hay circunstancias tecnológicas que lo dificultan, que no hay las mismas oportunidades para todas y todos. Pero por el otro lado también había opiniones que mencionaban que si bien no es el mejor, al menos se ha mejorado como estaba en un principio de la pandemia. También estos estudiantes no han tenido completamente las clases presenciales en la Facultad de Jurisprudencia, pero consideran que en el modelo presencial el estudiante tiene mayor participación y cercanía con el docente. En cuanto al seguimiento del temario y contenido de las materias, varía dependiendo del docente que dé la materia, y consideran que la UAC y la UADC y la Facultad de Jurisprudencia no estaban listos para la modalidad.
La opinión en cuanto a la preparación del cuerpo docente ante la modalidad virtual está dividida dependiendo del catedrático o catedrática, y las plataformas que más se usaron fueron Teams y Zoom. Los resultados de las y los alumnos de quinto semestre, estas personas, recordemos que cursaron un semestre y medio de clases presenciales, tuvieron la oportunidad de estar en la Facultad de Jurisprudencia para formar estos cimientos de su carrera en clases presenciales, para generar amigos, para estar en cercanía, conocer algunas y algunos de los docentes. Estas personas prefirieron, al igual que la población de estudio anterior, primero la modalidad presencial, después la híbrida y por último la virtual, rankeando cuál preferían del 1 al 3. En cuanto al modelo educativo virtual de la Facultad de Jurisprudencia, consideran que si bien también es el mejor, puede mejorar, y que al principio no estábamos preparados, nadie estaba preparado, pero después de un año opinan que ya debería estar perfeccionado. En cuanto al modelo educativo presencial de la Facultad de Jurisprudencia, consideran que aunque tenía sus fallas, las y los docentes ponían más empeño en sus clases y la retroalimentación era más directa. También en cuanto al seguimiento del temario, el contenido de las materias, en algunas de estas se vio el temario completo y en algunas faltaron temas por ver. En su mayoría consideran que el cuerpo docente no estaba preparado para la modalidad virtual y también consideran que la UADC y la Facultad de Jurisprudencia no estaban listos para la modalidad virtual y las plataformas digitales que utilizaron fueron Teams y Zoom. Los resultados del séptimo semestre. Aquí hubo un cambio diferente a lo que se presentó en las otras dos generaciones, en las otras dos poblaciones de estudio, porque recordemos que mi generación de séptimo semestre, las y los estudiantes cursamos 3,5 semestres en la Facultad de Jurisprudencia. Tuvimos la oportunidad de tener clases presenciales, de formar cimientos con nuestras compañeras y compañeros, de tener amigos, de estar en cercanía con las y los docentes, de tener exámenes, de pasar por toda esta etapa de estudiante normal. Entonces pues tuvimos esta oportunidad, ¿no? Entonces es una diferenciación de nosotros con las otras dos generaciones que vienen abajo. Referente al tipo de modelo de enseñanza-aprendizaje que prefieren, sucede algo diferente que en las dos generaciones pasadas. Hubo un cambio en cuanto al ranking de cuál era su preferencia del modelo educativo entre virtual, presencial e híbrido, y entre las respuestas se vio un cambio en cuanto ponían en primer lugar el modelo híbrido, después el presencial y al último el virtual, pero en cuanto al por qué habían elegido este modelo al principio del híbrido, era porque se les facilitaba ahora más con su trabajo, su servicio social, estar ya pudiendo hacer otras cosas al mismo tiempo de estar en clases. Ese fue el resultado que se obtuvo, a diferencia de las otras dos generaciones que tenemos atrás, que prefirieron el sistema presencial. Consideran que el modelo virtual de la Facultad de Jurisprudencia es algo tedioso, debido a que solo es escuchar una hora sin dinámica de clase, pero también opinan que pues hay valoración en cuanto al esfuerzo que se tuvo. Consideran que las y los catedráticos, si bien no son perfectos en cuanto a la tecnología, lo están intentando. Expresan que en el modelo presencial de la Facultad de Jurisprudencia, él o la estudiante tiene mayor participación y seguridad al expresar sus opiniones, pero por el otro lado hacen el comentario sobre el mal manejo de del tiempo de algunos docentes en la modalidad presencial. Lo referente a los temarios del seguimiento de las materias, consideran que no se ven completas. La mayoría piensa que el cuerpo docente no estaba preparado para las clases virtuales. También consideran que la UADC y la Facultad de Jurisprudencia tampoco estaban listas para la modalidad virtual, y las plataformas digitales que se usaron fueron Teams y Zoom. Tratando de realizar una conclusión o unas conclusiones generales y dar líneas de acción para seguir las investigaciones exploratorias en esta materia, existe una inversión en la respuesta entre el nivel de estudio y la modalidad preferida, una diferenciación marcada entre la experiencia educativa de las y los estudiantes dependiendo del semestre que se cursa y su edad. Los y las estudiantes de tercero y quinto prefieren la modalidad presencial e híbrida, en ese orden, y los de séptimo ya la prefieren de manera virtual. Ya pareciera que han aprendido a manejarse en la virtualidad, creo que por eficiencia de tiempo, movilidad, disposición, y se pudiera inferir que tiene que ver que están trabajando, y es una forma bastante sencilla
de continuar la escolaridad sin abandonar su lugar de trabajo. Si bien la UADEC hizo un esfuerzo para capacitar a los alumnos en la plataforma de Teams, menos del 30% asistió al llamado, con lo que se puede intuir que fue producto de una mala comunicación institucional o de la desidia del estudiantado. Consideran que los docentes no están preparados para usar las plataformas y que hay circunstancias tecnológicas que son obstaculizadoras. Algunos consideran que si bien se tuvo que improvisar, que eso me parece que es rescatable, ha mejorado en comparación con el abrupto inicio. Ha habido una curva de aprendizaje realmente importante. Se sigue considerando al docente como centro y responsable de la calidad educativa y del cumplimiento de los contenidos con los que los y las alumnas privilegian el modelo tradicional, posiblemente el que han experimentado durante su paso por los subsistemas educativos. Entonces hay como una reproducción y un reforzamiento del modelo tradicional solicitado inclusive por los alumnos, lo que preocupa en un proceso de cambio de modelo educativo porque los alumnos siguen prefiriendo a la antigüita, a lo tradicional. En cuanto al modelo educativo presencial de la Facultad de Jurisprudencia, considera que aunque tenía sus fallas, los y las docentes ponían más empeño a sus clases y la retroalimentación era inmediata. Afirman que la comunidad educativa no estaba preparada, sin embargo, a la vuelta de un año han observado una curva de aprendizaje favorable para todos los que han aceptado el reto. Creo que ahí también hay un punto en la innovación, que es la aceptación de reto y la preparación en una nueva modalidad educativa que lo han tomado algunos docentes sí, otros no, y evidentemente algunos alumnos sí y otros no. En cuanto a la preparación del cuerpo docente ante la modalidad virtual, está dividida dependiendo del catedrático o la catedrática. Pareciera que la calidad docente no depende de la modalidad. Y las plataformas virtuales, por supuesto, más del 95% utilizó Teams, que fue el trabajo institucional. En el quiebre de abril del 2020 fue como libre, pero a partir de agosto del 2020 se exigió y se formó al personal de la Universidad Autónoma de Coahuila a utilizar institucionalmente el Teams y por lo tanto se mantuvo en un superior al 95%. Podemos decir que la variabilidad de otras plataformas no ocupa ni el 4% de restante.